Bien, hermanos, buenas noches. Saludamos asimismo a todos los que a través de las redes sociales también están viendo el desempeño de esta reunión. Vamos a ubicar el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 al 41. Voy a dar lectura a ese libro, Hechos 2, 37 al 41. Usted tiene su Biblia allí, busque de igual manera. Los que nos siguen a través de las redes sociales, está en casa y está en esta reunión de igual manera siguiendo, si tiene una Biblia ahí, de igual manera la invitación también es para ellos. 2, 37 al 41 del libro de los Hechos, dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sigue más adelante diciendo: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre eterno, gracias te damos en esta noche. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí reunidos en este lugar donde congregamos como iglesia, y te pedimos, eterno Dios, que tu palabra llegue a cada vida, a cada corazón, y pueda dar luz a aquel que no la tiene, Padre eterno. Gracias en el nombre de Jesús. Tu Santo Espíritu nos guía toda la verdad en esta noche. Amén, amén. Bien, vamos a poner bastante atención a esto. En la Biblia nosotros encontramos muchas veces en el diálogo sostenido por el Señor Jesús, en el diálogo sostenido entre Dios y los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, siempre hay interrogantes, preguntas que planteaban tanto el oyente como el que también disertaba la palabra, ¿no? Como el caso de Cristo, quien dijo en una oportunidad: ¿y qué dicen ustedes de mí? Dije, ¿no? ¿Qué dicen los demás de mí? Pedro dijo: bueno, algunos dicen que tú eres Elías, y así. Y aquí nosotros encontramos de igual manera una interrogante, ¿no? La interrogante es: ¿cómo ser salvo? Y cuando uno hace un análisis de la Escritura, encontramos que muchos otros plantearon de igual manera aquello. Y yo le diré en esta noche que la pregunta más importante de la vida ha sido, es y seguirá siendo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es una buena interrogante. Y por cierto que toda interrogante planteada tiene respuesta. Mire, esta pregunta o interrogante bajo diferentes figuras fueron dichos de igual manera por varios personajes en la Biblia. Por ejemplo, el patriarca Job dijo: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Otro dijo, por ejemplo, el joven rico que quería seguir al Señor Jesús preguntó: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener o heredar la vida eterna?
Otro preguntó, por ejemplo, los discípulos preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Otra interrogante planteada en el día de Pentecostés, cuando disertó Pedro su mensaje, y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Otro preguntó, por ejemplo, el carcelero de Filipo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Otro, por ejemplo, dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Mire cuántas preguntas interrogantes que plantearon hombres al escuchar el mensaje del Evangelio. La pregunta es, ¿qué es necesario para ser salvo? Usted que me está oyendo de repente dirá, ¿salvo de qué? Y yo quiero aclararle este panorama en esta noche. Jesús, en quien tú crees y yo creo, quien dejó este libro maravilloso que es su palabra, él dijo en cierta oportunidad lo siguiente, y esas palabras perduran hasta el día de hoy. Él dijo así, hay dos caminos sobre la faz de la tierra a la cual el hombre tiene que escoger o tiene que elegir. Jesús dijo, el primer camino es amplio y espacioso y muchos son los que transitan por allí. Y por ese camino transita el alcohólico, el drogadicto, la prostituta, el homosexual, la lesbiana, el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el hechicero, el idólatra. Ese es el camino amplio, donde transita este tipo de gente. Transita por ese camino amplio, ancho, ¿no? Aquellos que dicen, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Creo que hasta una canción hay de eso, ¿no? Yo creo en Dios, pero creo a mi manera, dice, ¿no? Otros dicen, yo creo en Dios, pero a nadie me va a impedir que yo haga esto, o aquello o lo otro. Y todos los que piensan de esa manera están allí en ese camino que Cristo dijo, el camino amplio, ancho, que lleva a la muerte eterna y lleva a la perdición eterna. Entonces, cuando se plantea la pregunta, ¿qué es necesario para ser salvo? Entonces estas palabras van dirigidas justamente a esos tipos de personas que viven una vida de pecado, de corrupción, de inmoralidad, de odio, de resentimiento, de mentira, de hechicería, de idolatría, enemistados entre familias. Oiga, ese es el tipo de gente que necesita ser salvo. Salvo de la ira venidera, salvo del infierno eterno, salvo de la perdición eterna. De eso tiene que ver con este interrogante. ¿Qué es necesario para ser salvo? ¿Me oye usted? Primer punto para que usted pueda ser salvo y salir de ese escabroso mundo de corrupción en la cual usted está atado allí y no puede salir por su propio medio. No puede salir por su propia fuerza o habilidad. Lo ha intentado y ha fracasado. Es que usted no ha dado los pasos correspondientes. Y el primer paso para ser salvo es arrepentirse. Así como usted lo oye. El arrepentimiento es el primer paso. Juan el Bautista dijo así en Mateo 3:2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso usted lo ubica en el Evangelio de Marcos 1:15. Hoy en día festivo a la Navidad, que la gente está ahí inmiscuida, y del pesebre no pasa. El niño siempre, cada año es niño, pero la gente ignora, desconoce el ministerio de ese niño que no solamente fue niño, sino que creció, se desarrolló, estuvo, digamos, trayendo el mensaje de salvación desde los 30 hasta los 33 años, un mensaje esperanzador, un mensaje de libertad, enseñanza para la familia, para los hombres, para los matrimonios, para todo. Pero la gente no oye eso.
La gente solamente se ha quedado en el pesebre y cada año solamente es el pesebre. Por eso que la gente vive en ese ambiente. No sabe cómo llevar bien la vida cristiana. Cuando uno lleva bien la vida cristiana, la vida se hace diferente. La vida se torna en una nueva esperanza. Hay un cambio radical y profundo en la vida, empezando desde el corazón. Pero la gente ignora eso. Y lo ignora porque no lee la palabra de Dios. No solamente hay que quedarse en el pesebre, no solamente hay que empezar en el niño. Recuerde usted que ese niño creció y a los 30 años empezó el ministerio de la predicación de la palabra, porque él había venido con un fin, con un propósito determinado de salvar a la humanidad, de sacarlo del sistema social corrupto en la cual en los tiempos aquellos se vivía durante el poderoso imperio romano. Y esa palabra aún persiste hasta nuestro día. Esa palabra aún todavía sigue cambiando vida. Ese Cristo que cambió la vida de mucha gente en el pasado, sigue cambiando la vida de mucha gente en el presente, y si tarda en venir, seguirá cambiando la vida de mucha gente en el futuro. ¿Me entiende usted? Entonces, el primer paso para ser salvo es que el hombre tiene que arrepentirse. Segundo, tiene que creer en el Evangelio. Marcos 1:15 dice, Cristo dijo, y creer en el Evangelio. Pregunta usted, ¿y qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. La buena noticia es que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. La buena noticia es que en Cristo somos una nueva criatura. La buena noticia es que cuando el cristiano verdadero ora, Dios responde y lo ayuda. La buena noticia es, hermano, de que Cristo viene nuevamente. Ese es el Evangelio, esta es la predicación del Evangelio. Atraer al hombre pecador a los pies de Cristo. Entonces, el segundo paso es creer en el Evangelio. San Pedro dijo en la casa de Cornelio, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Salvación para todo aquel que cree, dijo Pablo. Los que estamos aquí, los que nos reunimos domingo, martes, jueves en las enseñanzas, en la oración, en la predicación, somos los que hemos experimentado en realidad ese cambio radical y profundo en nuestra vida. Y eso nos impele, digamos, a venir a adorar a Dios, a cantarle a Él, a escudriñar su palabra, a aprender de Él a través de la Escritura, para poder nosotros de igual manera motivar a los demás, para poder llegar a la vida del hombre que desconoce la palabra de Dios. Y para ello hay que estar siempre en la lectura diaria de la palabra y preparado para presentar una buena defensa. Los conversos de la iglesia primitiva, por ejemplo, eran llamados creyentes. Y dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para mucha gente que todavía está ciega a la verdad de la palabra de Dios, piensa que esto es locura. ¿Me entiende? Ellos piensan así. Y piensan así porque sencillamente están ciegos espiritualmente a la verdad de Dios, como lo estuvieron ustedes y lo estuve yo en un determinado tiempo de nuestra vida. Por eso Pablo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice, ¿no? Y Pablo mismo dice, por ejemplo, en Corintios también, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dice, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué cosa es? Para los que hemos experimentado la salvación, ¿qué cosa es? Es poder. Poder no humano, poder de Dios para salvación. Entonces, no solamente eso, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, dice Pablo en la carta a la iglesia tesalónica,
Un convertido en la iglesia primitiva era uno que había creído, dice la Biblia. Todos los que habían creído estaban juntos, como lo estamos nosotros hoy aquí. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Todos tenían un mismo sentir por Dios, un mismo deseo de congregar, de aprender, de oír, de predicar, de enseñar la palabra de Dios. Eso ocurre cuando hay en la vida del creyente o en la vida de la persona cuando se arrepiente, cuando cree en el Evangelio. Una vez que se arrepintió, una vez que creyó en el Evangelio, está llamado a obedecer la palabra de Dios. Cristo dijo en el Sermón de la Montaña: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el autor de la epístola a los Hebreos escribió: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Después de creer, después de arrepentirse, después de obedecer, hay que perseverar. Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escuche, la salvación no consiste únicamente en empezar bien, sino también en terminar bien. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que se desviaron de la fe. Demas dijo: Pablo me ha desamparado amando este mundo. Y dijo, por ejemplo, dice Juan en su primera carta: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Escúcheme, con esto concluyo. 4 son las verdades importantes con respecto a la salvación. Primero, es necesario arrepentirse. Segundo, es necesario creer en el Evangelio de Jesucristo. Tercero, hay que obedecer esa palabra de Dios. Y cuarto, hay que perseverar en la fe hasta que Cristo venga. Entonces, está usted avisado, se le ha hablado con toda claridad en esta noche y es decisión de usted. Usted tiene que determinar dónde pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Y recordarle que hay un cielo que ganar y un infierno que hay que evitar. Eso lo determinará usted aquí durante su permanencia terrena. Después de muerto no hay oportunidad. La salvación es en vida. En vida usted puede pedir perdón a Dios. En vida usted puede reconciliarse con la familia si está enemistado. En vida usted puede clamar a Dios y Él responderá a su oración. La única manera para ser salvo son esas 4 cosas importantes. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, los que están aquí en la iglesia y los que nos siguen a través de las redes sociales de igual manera. Conmigo será hasta el próximo domingo en este mismo horario, en esta misma iglesia, trayéndole siempre una luz de esperanza para la vida de cada uno de ustedes. Que nuestro buen Dios les bendiga, les ayude, los siga colmando de bendiciones y lo que usted oyó en esta noche no caiga en saco roto, sino que usted tiene que tomar una determinación. Dios me los bendiga. Amén.